El Mundial de 1978 dejó una huella imborrable en los corazones de los aficionados al fútbol. Fue el primer campeonato mundial transmitido a color en Latinoamérica y, sin duda, el último disputado en un invierno. La FIFA otorgó la sede de este prestigioso torneo a Argentina, un país sumido en una terrible dictadura. Esta situación generó una mezcla de emociones contradictorias. Por un lado, la admiración por la brillantez de los jugadores en el campo, desplegando toda su destreza y habilidad. Por otro lado, la presencia del dictador en las gradas, mientras muchos argentinos sufrían en las sombras de los oscuros calabozos. 10 datos del Mundial de Argentina 78. «Vamos, Mario, vamos», exclamó Daniel Bertoni hacia Mario Kempes. La enérgica llamada del puntero argentino antes de lanzar el centro dio resultados con el gigante cordobés. Desde el costado izquierdo, Kempes dejó atrás al marcador polaco, sorprendiendo al portero Tomaszewski con un cabezazo que perforó la portería del equipo europeo. La segunda mitad comenzó con un fuerte disparo cruzado desde la izquierda. Kempes volvió a vencer la defensa polaca. Estos dos goles fueron el desahogo que liberó la tensión acumulada en el genial volante argentino. Este era su cuarto partido en el Mundial, y finalmente aparecía el gran goleador que tantas esperanzas había generado en la afición local. Mario Kempes tenía una cuenta pendiente en este Mundial del 78. Había sido parte de la delegación que tuvo un desempeño desastroso en Alemania 74, lo que prácticamente marcó el fin de la carrera futbolística de la mayoría de esos jugadores. Aunque había estado involucrado desde el principio en el proceso de César Luis Menotti, en 1976 fue contratado por el Valencia de España, lo que parecía alejarlo del Mundial 78, ya que el técnico nacional había afirmado repetidamente que no convocaría a jugadores que estuvieran jugando en el extranjero. Sin embargo, a principios de 1978, Menotti tuvo que cambiar de opinión y terminó seleccionando al destacado jugador que brillaba en el fútbol español. Un hecho particular, que terminó siendo una anécdota divertida, ocurrió durante el Mundial, cuando Kempes decidió dejarse crecer un bigote. Debido a su falta de efectividad goleadora, su compañero de equipo Daniel Killer le pidió que se afeitara, argumentando que el bigote era mufa. Después del partido contra Italia, fue el propio Menotti quien le ordenó que se quitara el bigote. Kempes siempre siguió las instrucciones de su entrenador y marcó 6 goles, 2 contra Polonia, 2 contra Perú y 2 en la gran final contra Holanda. Finalmente, se consagró como el mejor jugador del torneo, el máximo goleador y campeón del mundo. Francia y Hungría disputaron su último partido del Mundial en Mar del Plata. Ambas selecciones se encontraban matemáticamente eliminadas del torneo. Cuando los equipos estaban listos para ingresar al campo de juego, notaron que ambos lucían camisetas blancas, curiosamente en el mismo vestuario de recambio de las dos delegaciones europeas. El error fue atribuido a una doble comunicación de la FIFA. Primero informaron a Francia que debía jugar con camiseta blanca y luego enviaron otra indicando que el conjunto galo debía usar la azul oficial. Esto terminó por confundir a Henri Patrel, funcionario de la Federación Francesa de Fútbol, quien solo leyó la primera instrucción oficial. Por lo tanto, ambos equipos llegaron con la misma vestimenta. El inconveniente se corrigió gracias a la buena voluntad de los dirigentes del club Kimberley, quienes ofrecieron sus camisetas verdiblancas a los franceses. Cuando los equipos ya estaban en el campo de juego, se pudo observar que los atacantes Dominique Rocheteau y Oliver Rouyer llevaban los números 7 y 11 en sus camisetas, mientras que en sus pantalones cortos se apreciaban los números 8 y 20, respectivamente. Esto se debió a que el club Kimberley enumeraba a sus jugadores del 1 al 16. El partido finalmente terminó 3-1 a favor de los galos, quienes se despidieron del Mundial argentino con esta única victoria. La obsesión de la Junta Militar por proyectar hacia el exterior una visión de paz interna en Argentina fue excesiva, llegando incluso a perpetrar la más burda manipulación informativa y la peor acción periodística. Sobrepasando todos los límites permitidos, en una edición de junio de 1978, la revista El Gráfico publicó una falsa carta supuestamente escrita por Ruth Kroll a su pequeña hija durante el Mundial de Fútbol. La función esencial del periodismo es la búsqueda de la verdad. Cuando la historia carece de veracidad, se convierte en todo lo contrario.
Esto fue precisamente lo que hizo el reportero argentino Enrique Romero al suplantar al jugador de la selección holandesa, quien se encontraba concentrado en Mendoza con su equipo. Redactó una carta que describía a una Argentina pacífica y gobernada por militares benevolentes, con frases tan ridículas como «No es la Copa del Mundo, sino la Copa de la Paz». Esta fue una historia falsa y descarada, una propaganda directa a favor de la dictadura. La carta espuria escrita por Romero, el periodista sin escrúpulos, desató el rechazo inmediato del capitán holandés, especialmente porque estaba en inglés y no en neerlandés, su idioma. La negativa tajante de Krol provocó un incidente diplomático, ya que el equipo tulipán amenazó con retirarse del Mundial 78. Sin embargo, debido a la importancia de Argentina como socio comercial, la situación se calmó y la Naranja Mecánica continuó compitiendo en el torneo. Incluso llegaron a la final, donde perdieron ante el equipo local. La selección holandesa se retiró del campo sin recibir la medalla del segundo lugar, evitando así el incómodo trámite ceremonial de saludar al dictador argentino, que presenció el partido desde el palco de honor y fue la autoridad elegida por la FIFA para entregar la copa al equipo ganador. Esta mentira solo reflejó la oscura y tenebrosa actuación de la prensa gráfica en una Argentina oprimida por la tiranía del general Jorge Rafael Videla, que dejó más de 30.000 muertos. Para el Mundial de 1978, César Luis Menotti tomó la decisión de no convocar a ningún jugador de Boca Juniors, lo cual sorprendió a toda la afición del fútbol argentino, dado que los boquenses ostentaban el título de campeones de la Copa Libertadores de América y de la Copa Intercontinental. Oficialmente hubo un jugador de Boca que fue convocado por Menotti, Alberto "El Conejo" Tarantini, pero para ese entonces, en 1978, ya había dejado el club y su pase pertenecía a la AFA. El Mundial de Argentina 78 debió haber sido mucho más atractivo para los millones de seguidores del fútbol, dada la gran cantidad de jugadores fabulosos que proliferaban en la década del 70. Sin embargo, hubo notables ausencias, ya que grandes figuras del balompié declinaron acompañar a sus selecciones en este torneo mundial. Holanda lamentó la ausencia de 4 grandes jugadores. Jans Pieters, el joven volante del A167, elegido por la prensa holandesa como el futbolista de mayor proyección de su país, se lesionó meses antes del Mundial y no logró recuperarse. El delantero Ruud Geels, goleador del Ajax, no se sintió motivado a jugar el Mundial. Wim van Janegen, genial estratega del Feyenoord, se negó a viajar a Argentina debido a la dictadura militar en ese país. Y la gran ausencia en la Naranja Mecánica fue la estrella máxima del fútbol mundial en ese momento, Johan Cruyff, quien, junto con su familia, fue víctima de un intento de secuestro, lo que lo hizo sentir muy inseguro y prefirió viajar a Londres, donde fue contratado para comentar el Mundial. Alemania Federal también tuvo que enfrentar las ausencias de 4 jugadores destacados. Franz Beckenbauer, líder del equipo, prefirió partir a jugar al fútbol en la Liga Nasl de Estados Unidos, acompañando a Pelé en el Cosmos de Nueva York. Gerd Müller. El bombardero de Múnich, quien se retiró de la selección en 1974 pero seguía siendo una gran figura en el Bayern Múnich, no fue considerado. Paul Breitner, que regresó a Alemania después de triunfar en el Real Madrid en 1977, tampoco fue convocado. Y Uli Stilicke, genial mediocampista que brillaba en el Borussia Mönchengladbach y que fue contratado por el Real Madrid en 1977, tampoco pudo unirse a su selección, ya que la Federación Alemana prohibió la nominación de futbolistas que jugaban en el extranjero. Brasil dejó en casa a Carlos Alberto, Luis Pereira, C. María, Marco Antonio Mariño Chagas, Paulo César Lima y a un jovencísimo Falcão, que no fueron considerados por el técnico Claudio Coutinho, a pesar de haber jugado en las eliminatorias en 1977. Argentina no contó con 5 jugadores esperados por la afición local en la nómina final de Menotti. El arquero titular, el Loco Gatti, sufrió una lesión en la rodilla y prefirió renunciar al equipo. El defensor Jorge Carrascosa, capitán de la albiceleste desde 1974, renunció debido a la presión emocional que sufría por las críticas de la prensa argentina. Osvaldo Piazza, una gran figura del Saint-Étienne de Francia, renunció debido a un grave accidente automovilístico que sufrió su esposa e hija.
Ricardo Bocchini, ídolo de Independiente de Avellaneda, no fue considerado por el técnico. Sobre Maradona se hablará en un capítulo aparte. En el estadio de Rosario Central se desarrolló uno de los partidos más polémicos en la historia de los mundiales. En esa fría noche de invierno, Argentina venció por 6-0 a Perú, asegurando así su lugar en la final del campeonato. Argentina, siendo local, se enfrentaba en las semifinales al equipo sensación del torneo, el Perú de Teófilo Cubillas. Los argentinos necesitaban anotar al menos 4 goles para acceder a la final, pero terminaron marcando 6. Este sorprendente resultado estuvo rodeado de situaciones oscuras. Se dijo que los peruanos tuvieron pánico escénico, que algunos jugadores se dejaron influenciar, e incluso se rumoreó que el arquero Ramón Quiroga, que era argentino, se dejó anotar goles. La más extendida y controvertida versión es que el entonces dictador argentino, Jorge Rafael Videla, visitó el vestuario peruano minutos antes del partido y habría ofrecido un soborno: varios barcos llenos de trigo para el consumo interno del país incaico. El juego estuvo plagado de errores defensivos por parte del equipo peruano, algo poco habitual en un partido tan crucial que definía al finalista del Mundial. Sin embargo, para ser justos, Perú tuvo 2 llegadas muy peligrosas apenas comenzado el encuentro, en especial una de Muñante que dejó perplejos a los argentinos. Luego, Mario Kempes, el crack argentino, lideró una ofensiva demoledora que no pudo ser contenida por la escuadra peruana. José Velázquez, volante peruano, revelaría 40 años después que 6 jugadores estuvieron involucrados en un presunto soborno antes del partido contra Argentina, lo que ayudó a que el equipo local se clasificara para la final en detrimento de Brasil, que también estaba luchando por el derecho de disputar el último encuentro del Mundial del 78. El caso de Ernie Brandts merece ser destacado en un programa de superación personal. A pesar de lo increíble que pueda parecer, durante el Mundial, este joven defensor holandés de 22 años sufrió un shock psicológico que parecía descartarlo de la competencia. Sin embargo, logró superar este problema mental y fue titular en los 7 partidos en los que Holanda brilló en el torneo. Hubo un encuentro en particular que se destacó, donde Brandts pasó de ser el villano a convertirse en héroe. A los 22 minutos del primer tiempo, Paolo Rossi tocó el balón cerca del área para su compañero Roberto Betiga. Esto desconcertó al defensor holandés, quien, sin darse cuenta de que el arquero salía a tapar la entrada del delantero italiano, intentó despejar desde el suelo, resultando en un autogol espectacular que remeció sus propias redes y además golpeó al guardameta, quien tuvo que ser sustituido por Jan Jongbloed, el veterano portero del Mundial del 74. A pesar de este revés, Brandts no se desanimó y buscó su oportunidad de redención. Esta llegó en el minuto 50 cuando, tras una serie de rebotes, recibió el balón fuera del área, disparó con potencia con su pierna derecha y colocó el balón en el ángulo más lejano de la portería. Con este gol del empate, Holanda logró dar vuelta al partido y, con otro golazo de Arillán, puso el marcador 2-1 a su favor, asegurando así su lugar en la gran final del Mundial 78. Lo que ocurrió esa tarde en Buenos Aires marcó un hito que nunca se ha repetido. Brandts se convirtió en el único jugador en la historia de los mundiales en anotar tanto en contra como a favor en un mismo partido. La ausencia de Diego Armando Maradona en el Mundial de Argentina 78 representó uno de los momentos más desgarradores en la carrera del genio del fútbol. En aquel entonces, Maradona, con tan solo 17 años, ya era considerado una promesa destacada en el fútbol argentino. Sin embargo, César Luis Menotti, entrenador de la selección adulta, optó por dejarlo fuera de la lista definitiva para el torneo, prefiriendo la opción de Norberto Alonso, figura destacada de River Plate. Maradona, Humberto Bravo y Víctor Botanís fueron los 3 jugadores que no quedaron en la lista final de los 22 nominados por Menotti. El entrenador expresó su pesar por esta decisión, sin entrar en detalles, y confiaba en que los jugadores comprendieran su situación. Cuando Maradona recibió la noticia, se retiró llorando de la concentración. En ese momento, Enrique Omar Sívori, quien cubría el Mundial para los medios de comunicación, consoló a Maradona y le dijo: «Tranquilo, pibe, te perdés pero vas a estar en muchos más». Maradona había debutado con la selección argentina a los 16 años y anhelaba la oportunidad de jugar en su país, especialmente en una competencia tan importante como el Mundial.
Sin embargo, la competencia en su posición era feroz, ya que debía enfrentarse a figuras consolidadas como Ricardo Villa, Daniel Valencia y el Beto Alonso. Aunque su primera convocatoria en 1977 generó gran expectativa, Menotti optó por jugadores más experimentados física y mentalmente para afrontar las exigencias del torneo. Esta decisión fue una gran frustración para Maradona, quien se sintió herido y decepcionado. Sin embargo, contó con el apoyo de su familia y eventualmente pudo disfrutar del triunfo de su país en el Mundial. 8 años después tendría su revancha, pero esa es otra historia. Uno de los afiches más clásicos y reconocidos del Mundial de Argentina en 1978 fue creado por Eduardo López. Acá está el cartel, junto con la imagen de la cual tomó el modelo y el ejemplo a seguir. Ese fue otro dato más del Mundial de Argentina 78. Willie Johnston llegó junto con Escocia a la Copa del Mundo de 1978 con gran confianza y deseos de realizar un excelente torneo. Escocia se presentaba como una seria candidata para ganar la Copa del Mundo y era el único representante de Gran Bretaña en este evento de gran magnitud, repitiendo lo ocurrido en Alemania 74. Sin embargo, lo que aconteció con Escocia en la Copa del Mundo de 1978 resultó ser una pesadilla. Quedaron eliminados en la primera fase y Willie Johnston dio positivo en el examen antidopaje. Después de que Escocia perdiera su primer partido frente a Perú por 3-1, el delantero Archie Gemmill fue seleccionado para someterse al examen antidopaje, pero debido a que estaba severamente deshidratado, Johnston tomó su lugar. Luego de proporcionar una muestra de orina para el examen, Johnston olvidó el asunto y continuó con su rutina diaria. Sin embargo, cuando llegaron los resultados de laboratorio, el mundo del escocés se desmoronó. Había dado positivo por un estimulante llamado fencasamín, que afirmó haber tomado inocentemente, posiblemente a través de un medicamento de venta libre llamado Reactivan. La historia se mantuvo en secreto durante un día, ya que Johnston negó enérgicamente todas las acusaciones frente al cuerpo técnico. Argumentó estar en la mejor forma de su vida y no necesitar de estimulantes artificiales. Agregó que el partido contra Perú fue el peor de su carrera internacional, por lo que difícilmente se podría decir que el estimulante hubiese mejorado su rendimiento. El escándalo fue revelado en vivo por la televisión británica cuando el joven reportero, Trevor McDonald, abordó a Johnston durante una función pública del equipo escocés, cuestionándolo sobre los rumores de dopaje. El jugador no pronunció palabra alguna. Ante esta situación, la Federación Escocesa decidió apartar al futbolista y enviarlo inmediatamente de regreso a su país. Johnston insistió en que fue un error y que él era solo un chivo expiatorio. Afirmó que si esto hubiera ocurrido a un futbolista inglés o de un país grande como Italia o Brasil, la FIFA hubiera pasado por alto el incidente. A su regreso a Escocia, la vida de Johnston se convirtió en un calvario y se vio obligado a marcharse a Canadá. Fue allí, en Vancouver, donde ganó la Soccer Bowl en 1979. El 1 de junio de 1978, el dictador Jorge Videla declaró inaugurado el Mundial de la Paz, como lo llamó en su discurso de apertura. A su lado también estaba el brasileño João Havelange, para quien Argentina, 78, representaba su primer mundial como máxima autoridad del evento. En el año 1976, una junta militar tomó el poder en Argentina, lo que inicialmente se creyó que sería una aventura militar más en un país acostumbrado a golpes de Estado. Sin embargo, se convirtió en una de las tiranías más sangrientas de la historia del país vecino. A meses del inicio del torneo, muchas selecciones europeas comenzaron a recibir presiones de parte de grupos defensores de los derechos humanos para que no asistieran al Mundial de Argentina. A pesar de ello, todas las representaciones clasificadas del viejo continente acabaron viajando para evitar sanciones de la FIFA. La dictadura había decretado una pausa en sus actividades de represión mientras durase el Mundial. Incluso se dice que llegó a un acuerdo con grupos opositores para una pequeña tregua durante el torneo. Aún así, más de 50 personas detenidas por los servicios de seguridad desaparecieron durante la competición. Un periodista holandés eligió un día para ir a la Plaza de Mayo y se unió a una agrupación de mujeres que luchaban por saber el paradero de sus familiares detenidos por la dictadura, conocidas como las Madres de Mayo. Estas fueron las primeras imágenes que se conocieron en Europa sobre el drama interno del país, aunque en Argentina y el resto de América Latina no se dieron a conocer ampliamente.
A tan solo 700 metros del Estadio Monumental se encontraba la Escuela Mecánica de la Armada, la ESMA, centro de detención, tortura y muerte de la dictadura. La selección local, dirigida por César Luis Menotti, terminó ganando el Mundial contra Holanda en una final inolvidable por 3-1, donde Mario Kempes se destacó como la máxima figura. Los jugadores argentinos recibieron la Copa FIFA de manos del general Videla, quedando grabada para siempre la imagen del dictador entregando las medallas a los futbolistas argentinos. Leopoldo Luque ocupó el puesto de delantero centro en el equipo liderado por César Luis Menotti y anotó 4 goles en la Copa Mundial, siendo el segundo máximo goleador del equipo argentino después de Mario Kempes. Su primer gol fue en el partido inaugural contra Hungría. En el siguiente encuentro, frente a Francia, consiguió el segundo gol con un potente disparo desde fuera del área, asegurando la victoria para Argentina. En la segunda fase del torneo, Luque marcó 2 goles en la contundente victoria sobre Perú, lo que permitió que Argentina avanzara a la gran final. Luque había sido parte del proceso liderado por Menotti desde 1975. Durante el Mundial experimentó emociones encontradas. A pesar de la alegría de consagrarse campeón mundial con su selección, también enfrentó grandes dolores físicos y emocionales. Sufrió una lesión en el codo derecho durante el partido contra Francia, que lo dejó fuera del siguiente encuentro contra Polonia en la segunda fase. Mientras se encontraba en el hospital con el brazo inmovilizado, recibió la devastadora noticia del fallecimiento de su hermano en un accidente de tráfico camino a Buenos Aires para presenciar el partido contra Francia. A pesar de estos golpes devastadores, Luque no abandonó al equipo y regresó para enfrentar a Brasil, donde sufrió un fuerte golpe en el ojo derecho que le provocó un gran hematoma. Aún así, participó en la final contra Holanda, donde Argentina se consagró campeón del mundo. Durante el partido, sufrió varios golpes en el rostro, terminando con su camiseta ensangrentada, pero en ese momento, su condición de campeón del mundo era lo único que importaba. Trágicamente, Leopoldo Luque falleció en el verano de 2021 debido a una neumonía derivada del COVID-19. Si ha llegado hasta el final de este video, quiero expresarle mi más sincero agradecimiento. Espero que la información proporcionada sobre el Mundial de Argentina 78 haya cumplido con sus expectativas. Si fue así, le invito a dejar un like y suscribirse al canal. Además, agradecería mucho cualquier comentario que desee hacer, ya que son una fuente invaluable de motivación para continuar creando contenido. En la descripción del video encontrará un enlace a mi blog, donde podrá descargar revistas en PDF. Nos vemos.